Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Mi nombre es Juan Mutón y como siempre los saludo desde la capital checa. En nuestro programa de hoy comenzaremos con la historia del chileno Pedro Garmeña, originario de Copiapó, en pleno desierto de Atacama, Chile, que llegó hasta Praga para convertirse en director artístico de la sección de performance de la Cuatrienal de Praga, el festival de escenografía más importante del mundo. Además, nos cuenta cómo observa la capital checa con sus ojos de guía turístico, cuáles son sus rincones favoritos de la ciudad y por qué considera fundamental aprender checo para construir su futuro en el país. Después abordaremos una cuestión que preocupa cada vez más a las autoridades checas: el aumento de intoxicaciones entre jóvenes por sustancias como el kratom, el cannabis y otros derivados sintéticos. Analizaremos la nueva estrategia del gobierno que busca reforzar los controles, regular la venta de estas sustancias y frenar el acceso de menores a productos potencialmente peligrosos. En la última parte del programa descubriremos una innovación científica tan discreta como sorprendente. En un zoológico checo ya utilizan huevos artificiales impresos en 3D y equipados con sensores para estudiar la incubación de distintas especies de aves y aumentar así las posibilidades de supervivencia de animales amenazados. Tecnología al servicio de la naturaleza. Así que un programa bien variado, pero antes Juan Pablo Bertaza nos trae las noticias más importantes de la jornada. Noticias. La Comisión Parlamentaria de Asuntos Mediáticos instó este martes al ministro de Cultura, Otto Klempirch, a retirar del proceso de consulta interministerial el proyecto de ley que modifica el sistema de financiación de la televisión checa y la radio checa. La resolución fue aprobada porque en esta sesión la oposición tenía mayoría debido a la ausencia justificada de 3 diputados de la coalición gubernamental. El presidente del grupo parlamentario, Jan Jakov, calificó el proyecto como un texto inutilizable y mal hecho. La propuesta ya ha provocado que los trabajadores de la radio checa y la televisión checa anunciaran un preaviso de huelga por tiempo indefinido. Además, la comisión considera necesario garantizar la estabilidad y continuidad de la emisión internacional de la radio checa, es decir, el servicio que presta Radio Praga Internacional mediante financiación procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores. El gobierno checo evacuó a unas 1.500 personas del cercano oriente a comienzos del mes de marzo, en la que se convirtió en su operación de repatriación más grande de los últimos 6 años. La acción fue organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en cooperación con el Ministerio de Defensa, después de que un ataque de Estados Unidos a Israel contra Irán desencadenara una escalada militar en la región. Según datos obtenidos por Irosglas, la operación incluyó 12 vuelos realizados entre el 3 y el 12 de marzo. De esos vuelos, 5 fueron gestionados por el Ministerio de Exteriores a través de la aerolínea Smartwings, mientras que 7 fueron operados por aviones militares del Ministerio de Defensa. En total, los vuelos militares trasladaron a 413 ciudadanos checos. La central térmica de Počerady fue en 2025 la instalación que más contaminó en Chequia, de acuerdo con datos de la Comisión Europea citados por las organizaciones ecologistas Gnuty Duha y Greenpeace. Según las cifras, la planta, que es propiedad del grupo Seven, emitió más de 4 millones de toneladas de dióxido de carbono, además de otras sustancias tóxicas. El checo Vít Krejci puso fin a su temporada en la NBA después de que los Portland perdieran con San Antonio Spurs en el 5º partido de la serie, quedando eliminados de la primera ronda de los playoffs de la NBA. Vít Krejci disputó 13 minutos en los que sumó 2 puntos, un rebote y 2 asistencias para Portland. San Antonio dominó el encuentro desde el inicio y llegó a tener una ventaja de hasta 28 puntos en el segundo cuarto. El futuro de Krejci se definirá en los próximos meses, pero el jugador aseguró que quiere seguir creciendo en la liga y aprovechar el impulso de esta temporada.
Los bomberos de Praga advirtieron sobre el creciente número de incendios provocados por bicicletas y patinetes eléctricos, un problema que se ha intensificado en los últimos años. Solo en 2025 se registraron más de 100 incendios con 46 personas heridas y daños materiales que alcanzaron decenas de millones de coronas. Según los especialistas, los incendios de baterías de litio se desarrollan de forma extremadamente rápida y generan una trampa tóxica. En cuestión de segundos, un lugar puede llenarse de humo denso que desorienta e impide escapar. Los bomberos subrayaron además que estos incendios pueden reactivarse incluso después de haber sido apagados. Y para este jueves se esperan cielos relativamente despejados con temperaturas máximas que oscilarán entre los 12 y 16 grados centígrados con viento débil del este. Estas fueron las noticias en Radio Praga Internacional. De Copiapó a Praga y de visitante a director artístico, el escenógrafo chileno Pedro Grameña Ardiles estará al frente de la sección de performance de la Cuatrienal de Praga 2027. En esta entrevista con Radio Praga Internacional reflexiona sobre su recorrido profesional, su vida en la capital checa y el concepto de fantasmas que marcará su propuesta curatorial. Quedan con Cristina Kelnerova. Con el simposio Performing Exhibitions Curating Scenographies celebrado en Praga este abril, comienza la cuenta atrás para la Cuatrienal de Praga 2027, el festival de escenografía más importante del mundo que se celebra cada 4 años. De cara a su próxima edición, Radio Praga Internacional conversó con el escenógrafo chileno Pedro Grameña Ardiles, quien asumirá la dirección artística de la sección de performance. El artista repasa primero el camino que lo llevó desde Copiapó hasta la capital checa. Curiosamente llegué acá a propósito de la Cuatrienal de Praga. La primera vez que vine a Praga fue en 2015. Vine con mi colectivo, yo todavía estaba estudiando en mi segundo año de escenografía. Y vine con un proyecto pequeñito que se presentó en la categoría PQ Tribes, que era una exhibición de vestuario puesto en acción en el espacio público. Entonces había muchos grupos, digamos, de que venían de todas partes del mundo y que recorrían la misma ruta por el centro de Praga. Y nosotros éramos uno de esos grupos que recorrieron durante estos 10 días la ciudad. Y esa fue mi primera vez en Europa, de hecho, y la primera vez en la ciudad de Praga. Y fue bien impactante, en realidad. Tanto así que, claro, para la siguiente versión decidimos a volver. Y efectivamente volvimos en el 2019 y después así seguimos volviendo. Yo en el 2019, la segunda vez que vinimos, descubrí este programa de maestría que está en DAMU. Y me entrevisté con Sodia Lotker, que era la directora del programa en ese momento, y decidimos que ese era un buen lugar en el que podía hacer mis estudios de posgrado. Y mi plan era venir el año siguiente, el 2020, pero el COVID empezó y claro, había imposibilidad de viajar, pero además también no tenía cómo conseguir una beca, entonces finalmente el plan se postergó un poco. La pandemia cambió los planes, pero no el rumbo. Tras ese paréntesis forzado, Grameña terminó instalándose en Praga en 2022. Hoy, después de varios años en la ciudad, habla de ella ya no como visitante, sino como alguien que la ha ido haciendo suya poco a poco. Es bien impresionante porque en realidad Praga es una ciudad, el centro de Praga es súper turístico, entonces finalmente creo que la primera impresión es una impresión que está muy ligada a esa relación tan dura con el turismo masivo, digamos. Entonces era una ciudad súper laberíntica, pero también muy turística, como súper emocionante y donde hay mucho que ver y mucho que hacer, pero no recuerdo haber salido mucho del casco histórico, por ejemplo. Y tampoco recuerdo cómo me movía, porque además la Cuatrienal de 2015 tenía la particularidad de que ocurrió en toda la ciudad, principalmente en el casco histórico, pero estaba repartido en los distintos palacios y en las calles, etc. Entonces, como vinimos a propósito de la Cuatrienal, yo conocí la ciudad a través de estas visitas a los palacios donde estaban las exhibiciones. Pero también en el laberinto del centro yo no recuerdo exactamente por dónde me moví. Pero sí recuerdo que, claro, que fui al castillo, que fui a Visegrad, fuimos a Kutná-Hora, fuimos a Český Krumlov, como hicimos en la lista, el checklist de las cosas que uno tiene que hacer cuando viene por primera vez a República Checa. Pero claro, después cada visita fue más profunda, diría yo, y ya conocido el casco histórico uno empieza a aventurarse hacia afuera. Y ya teníamos amigos que vivían acá, entonces eso nos permitió conocer otro lado de la ciudad que ya no era necesariamente lo turístico, sino que ya más lo propiamente checo, digamos. Y uno empieza a apreciar la ciudad por esa tranquilidad que tiene hacia los barrios y por la cosa que la hace más particular. Con los años, esa relación con la ciudad se fue transformando. Entre estudios, proyectos y trabajos, su vínculo con Praga se volvió más estable y más cotidiano. Ahora, ese recorrido desemboca en un nuevo paso dentro de la Cuatrienal, esta vez desde dentro.
vale la pena mencionar que esta cuadrienal marca los 60 años de la cuadrienal de Praga. Entonces es una edición de aniversario. Va a ser bien interesante en ese sentido porque busca como revisitar la historia de la cuadrienal, que además es un evento que ha ocurrido de manera ininterrumpida, a pesar de los cambios de régimen o los conflictos globales o incluso locales, nunca se ha interrumpido la cuadrienal. Ha cambiado un poco de forma, pero nunca se ha interrumpido. Entonces, esta versión, a propósito de estas ausencias y silencios, busca revisitar un poco la historia de la cuadrienal, no necesariamente como un ejercicio de nostalgia, sino que como una forma de mirar hacia el presente, pero también al futuro de la escenografía. Hacerse cargo un poco de las omisiones, de las cosas que han estado fuera o un poco más silenciadas. Y es en ese contexto que cuando me invitan a hacerme cargo de esta sección de performance, me piden que desarrolle mi propio concepto, mi propia curatoría específica para esto, y a mí se me ocurre que el fantasma, esto es Tricky Ghost, sería una buena opción para invitar a la gente a jugar con estas ausencias y silencios más allá de un ejercicio de memoria, sino más bien como una forma de poner en diálogo esto, con el presente, con el pasado, pero también mirando como hacia el futuro. El concepto curatorial de los fantasmas encontró eco rápidamente, tanto que el número de propuestas sorprendió al propio equipo de selección, afirma Grameña. Lo que más me sorprendió es la cantidad de propuestas. Realmente esperábamos un número similar a los de las cuadrienales pasadas, pero esta vez eso se amplificó. Es realmente bastante más de lo que esperábamos, y eso es maravilloso, porque tengo mucho más de donde elegir. Y claro, es impresionante ver también y leer cómo gente de distintas partes del mundo entiende este concepto del fantasma desde distintos lados, cómo este fantasma resuena de distintas maneras en distintas regiones y qué significa para gente de distintas partes del mundo, como trabajando en distintas áreas del mundo del teatro, y cómo lo quieren poner en acción. Eso ha sido súper interesante el proceso de evaluación, que todavía me queda un poco, pero claro, como latinoamericano sobre todo, creo que una de mis tareas autoimpuestas quizás, pero una de mis tareas es hacerme cargo un poco de mi origen, y no es que, ¿cómo decirlo? Tanto por el lado de la decisión de tomar los fantasmas como concepto curatorial, como por mi origen, me obligan a ampliar la mirada, más allá de Europa o de la tradición eurocentrista que tiene el teatro, digamos. En este proceso, la diversidad se ha convertido en uno de los ejes centrales de la selección. No se trata únicamente de reunir propuestas de distintos países, sino de articular una muestra capaz de reflejar múltiples formas de entender la escena contemporánea. Las diferencias en los lenguajes, metodologías y contextos de producción aparecen aquí como un valor en sí mismo, en sintonía con una curaduría que busca precisamente cuestionar los relatos únicos y abrir espacio a interpretaciones más complejas. Me gustaría ver diversidad de orígenes, de formas de aproximarse al concepto, de jugar. Creo que lo que más me gustaría es eso, tener una selección, que además la selección final no va a ser muy grande, van a ser unos 50 proyectos, pero me gustaría que esos 50 fueran 50 formas distintas de entender estos Tricky Ghosts, estos fantasmas un poquito especiales, ¿no? Entonces eso para mí sería lo más entretenido, como que la gente pueda visitar la cuadrienal de Praga y encontrarse estos fantasmas, aunque no lo hayan esperado, digamos, ¿no? En lugares un poco inesperados o de formas un poco inesperadas. Más allá de la labor de escenógrafo de Pedro Grameña, la relación del artista con Praga también se ha desarrollado en otros ámbitos que han contribuido a moldear su mirada sobre la ciudad. En paralelo a su formación y práctica artística, Grameña ha trabajado como guía turístico, una experiencia que le ha permitido no solo recorrer los lugares más emblemáticos, sino también reinterpretarlos desde una perspectiva narrativa. Entre los circuitos que realiza repetidamente, menciona su favorito y asegura que siempre hay algo que aprender. Creo que el que más me gusta es el del centro, que le llamamos como una introducción a Praga, una bienvenida a Praga, creo que se llama. Y básicamente visita el centro, Praga 1, con algunos de los monumentos y los hitos históricos más importantes. Y creo que hay varias paradas que son muy interesantes dentro del barrio judío, la Universidad de Carlos, etc. Pero mi favorito es el reloj, porque claro, es una parada un poco larga, entonces hay que saber hacerla de una manera que sea entretenida, para que la gente pueda entender cómo funciona el reloj astronómico, porque es tan importante y no solamente para la foto, digamos. Entonces, claro, hay que ahí aprenderse un guión importante, pero además a entender bien cómo funciona el reloj. Y eso ha sido una cosa interesante de trabajar como guía, de poder entender como en detalle estas cosas que como turista uno quizás no le presta tanta atención, más allá como de lo estético y en fin. Entonces, claro, esa diría que es mi parada favorita de los tours que hago.
Fuera del ámbito artístico, la vida en Praga también ha implicado una serie de desafíos cotidianos que forman parte del proceso de establecerse en un nuevo país. Aunque el inglés funciona como lengua puente en muchos contextos, su alcance tiene límites claros en situaciones más específicas. La relación con las instituciones, los trámites administrativos o el acceso al sistema de salud evidencian la importancia del idioma local como herramienta de integración. En ese sentido, la experiencia de Grameña refleja una realidad compartida por muchos extranjeros que residen a largo plazo en la República Checa. Hablo un poquitito de checo, entiendo un poco más, bastante más de lo que entendía hace 4 años, pero no lo suficiente como para ser contratado. Entonces lo que estoy pensando es que ya terminado como lo grueso de mi trabajo en la cuadrenal, yo debería volver al Instituto Cervantes a retomar mi curso de checo y aprender al menos un básico sólido para poder optar a un trabajo más estable. Es una tarea, un desafío un poco grande, pero por otro lado tengo la intención de quedarme por un rato más, un rato largo. Y claro, quizás los primeros años más vinculados a nuestro tiempo en DAMU, como las clases eran en inglés, la comunidad internacional no habla checo tampoco, no era necesario, pero ahora que ya terminé ese proceso, me he dado cuenta que vivir en Praga uno puede vivir perfectamente sin hablar en checo, pero para las cosas cotidianas, como más específicas, ciertos trámites de inmigración o ir al hospital, cosas sencillas como enfermarse, no saber checo es un problema. En ese equilibrio entre desarrollo profesional y adaptación personal, el recorrido de Grameña en Praga continúa evolucionando. Su participación en la próxima cuatrienal no solo marca un hito en su trayectoria, sino que también lo sitúa dentro de una red internacional en constante transformación. De cara a 2027, su propuesta curatorial plantea una reflexión sobre los fantasmas dentro de las ausencias y los silencios, pero también abre un espacio para nuevas voces y formas de creación. Así, la próxima edición del festival se perfila no solo como una celebración de su historia, sino como una plataforma para imaginar el futuro de la escenografía contemporánea. El número de jóvenes intoxicados en Chequia por sustancias psicotrópicas como el kratom y el cannabis es cada vez más alarmante. Los detalles de esta nota con Ivana Bonderkova. La problemática de las intoxicaciones con sustancias psicotrópicas no deja de aquejar a la República Checa. El año pasado, por ejemplo, la policía tuvo que intervenir en más de 260 casos, 90 más que el año anterior. Como sostuvo la portavoz de la Central Antidrogas, Lucia Šmoldasová, lo más alarmante es que son cada vez más los jóvenes de menos de 20 años que recurren a las sustancias psicotrópicas como el kratom o derivados del cannabis. En lo que va de este año evidenciamos 52 casos de intoxicación que no fueron fatales. A la vez hubo un caso de fallecimiento de un menor de edad tras haber ingerido sustancias sintéticas derivadas del cannabis. Como apuntó Šmoldasová, el número real de intoxicaciones con sustancias psicotrópicas de las que la policía ni se entera podría ser bastante mayor. Frente a esta situación, el gobierno acordó crear un grupo de trabajo encabezado por el ministro del Interior, Lubomír Metnar, que se ocupará de la problemática buscando soluciones para una mayor regulación y control de las drogas. El equipo estará integrado además por representantes de los sectores de finanzas, salud, agricultura e industria que cooperarán con la policía y la aduana. De acuerdo con Metnar, el problema de la drogadicción no desaparece a pesar de las medidas adoptadas hasta el presente y su impacto es alarmante. Máme v minulém roce poměrně tristní statistiku. Las estadísticas que revelan el número de intoxicados que hubo el año pasado con drogas son muy tristes. Algunos de los consumidores de drogas, como kratom o cannabis y sus derivados, tienen enormes problemas de salud. Además, 17 personas fallecieron en 2025 tras combinar las sustancias psicoactivas con bebidas alcohólicas. Entre los pasos adoptados por el gobierno checo para prevenir las intoxicaciones con drogas figura, por ejemplo, la inclusión en noviembre del año pasado del kratom, una sustancia herbal que produce efectos similares a los de los opioides, entre las sustancias psicoactivas para cuya venta se requiere una licencia especial.
Según los adictólogos, superar la adicción al kratom requiere el doble de tiempo que lleva esa persona consumiéndolo. En entrevista para la radio checa, Pavel Bem, coordinador nacional de la política antidrogas, recalcó que el gobierno checo debería centrar su atención sobre todo en la regulación del mercado negro, pues el problema no radica al parecer solo en las intoxicaciones con kratom. El mayor problema desde el punto de vista de los peligros para la salud es la combinación del kratom con bebidas alcohólicas, y no solo con el alcohol, sino también con otras sustancias psicotrópicas como son los derivados sintéticos o semisintéticos de cannabis. Esta cuestión representa el mayor peligro que cabe enfrentar. Y el problema atañe cada vez más a los jóvenes. Por ejemplo, en la región de Ústí, los médicos atendieron el año pasado a 457 jóvenes intoxicados con kratom en combinación con bebidas alcohólicas, según informó Prokop Oleník, portavoz de primeros auxilios de la región. El año pasado nuestras ambulancias partieron en 457 ocasiones para atender casos de intoxicación de jóvenes con sustancias psicotrópicas y calculo que este año podríamos llegar a 500 casos. Pero este es solo la punta del iceberg, porque a nosotros nos llaman únicamente en casos graves, cuando peligra la propia vida del joven intoxicado. Frecuentemente el personal sanitario atiende a jóvenes intoxicados que perdieron el conocimiento o que a raíz del consumo de kratom padecen problemas respiratorios o cardíacos. Jakub Albrecht, jefe de la clínica psiquiátrica de la ciudad de Ústí-nad Labem, sostiene que entre sus pacientes figuran muchos jóvenes menores de 20 años adictos al kratom. El problema con el kratom es que los jóvenes lo consideran una sustancia natural cuyo consumo no conlleva ningún riesgo, pero eso no es cierto. El kratom crea una adicción semejante a la que provoca la heroína. Tengo aquí a muchos jóvenes que se acostumbraron a consumir varios gramos de kratom al día y si un solo día dejan de consumirlo ya sufren síntomas de abstinencia. A pesar de lo dicho, los especialistas en adictología insisten en que prohibir la venta del kratom y de otras sustancias psicotrópicas sería contraproducente. Respaldan un mayor control de la distribución y venta de esas sustancias. Afirman que las prohibiciones nunca funcionaron y hasta favorecen el desarrollo del mercado negro, por lo que recomiendan un mayor control y buscar un sistema de regulación que impida que esas sustancias lleguen a los más vulnerables, que son los niños y los adolescentes. Y lo que parece un simple huevo puede esconder una tecnología capaz de salvar especies enteras. Científicos checos han comenzado a utilizar réplicas de huevos impresos en 3D, equipados con sensores para controlar el periodo de incubación de las aves, de modo tal de aumentar la supervivencia de especies amenazadas. Los detalles con Cristina Kelnerova. En el Safari Park de Dvůr Králové, en el noreste de la República Checa, un proyecto científico combina tecnología avanzada y conservación animal. Los investigadores han comenzado a utilizar huevos artificiales inteligentes, réplicas de huevos reales que, pese a su apariencia común, contienen dispositivos capaces de recopilar datos clave para comprender y mejorar la incubación. El zoólogo Michal Podravský mostró a la radio checa uno de estos dispositivos, que a simple vista se asemeja a un huevo real, pero que en su interior esconde un sistema de registro de datos. Cuando desmontamos la parte superior podemos ver dentro un dispositivo que lo que hace es registrar la temperatura y las posiciones del ave para que sepamos exactamente cómo va girando el huevo. Estos huevos se colocan en los nidos dentro del pabellón Mundo de las Aves, donde habitan especies como las avocetas comunes. En estas aves, como en muchas otras, el giro del huevo resulta esencial para el desarrollo del embrión, ya que evita que éste se adhiera a la cáscara, explica Podravský.
Resulta fundamental comprender cómo las aves giran los huevos. Algunas especies los giran con el pico, otras con las patas. Además de los huevos inteligentes, los científicos instalan también sensores adicionales en los nidos. Estos dispositivos miden tanto la temperatura como la humedad en el interior y en el exterior del nido, lo que permite comparar las condiciones ambientales con las necesarias para una correcta incubación. Uno de los sensores se coloca directamente en el nido, debajo de los huevos, y el otro en el borde para medir la temperatura, tanto dentro como fuera del nido. Los datos obtenidos permiten calcular con precisión las condiciones ideales para el desarrollo de los embriones. La humedad desempeña un papel crucial, ya que las aves la regulan de forma natural. Cuando se bañan y luego se posan sobre los huevos, aumentan la humedad, lo cual es necesario durante la incubación. Comprender estos datos nos ayuda a mejorar la incubación artificial. El objetivo principal de esta investigación es mejorar la cría de especies de aves amenazadas, tanto en condiciones naturales como en incubadoras. En algunos casos, la incubación artificial resulta imprescindible para evitar la pérdida de huevos. Según explicó el cuidador jefe de aves del Safari Park de Burkralove, David Koret, en ocasiones los huevos pueden ser desplazados o incluso destruidos por otros individuos. Aquí hay muchas aves y nos ocurría que algunas podían hacer rodar el huevo del nido de otra pareja o tirarlo al agua. Al evitar esto, reducimos el riesgo de perder el huevo y después también el polluelo. El proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Universidad Checa de Agricultura, encargada de analizar los datos recopilados. La información obtenida no solo permite perfeccionar las técnicas de incubación en el propio parque, sino que también abre nuevas posibilidades para la conservación de aves amenazadas a nivel global. En un contexto en el que muchas especies luchan por sobrevivir, herramientas como estos huevos inteligentes demuestran cómo la tecnología puede integrarse de forma discreta en la naturaleza para comprenderla mejor y protegerla con mayor eficiencia. Amigos, hasta aquí esta edición de hoy de Radio Praga Internacional en español. Agradecemos a Pavel Cajón por su ayuda desde los controles. Los invitamos a descubrir todos nuestros reportajes en espanol.radio.cz y también en nuestras redes sociales, especialmente Facebook e Instagram. Gracias por estar del otro lado y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión.